al doctor Tengo el agrado de presentarles al doctor Luis Enrique Macedo Orrego, quien es egresado de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres y ha realizado una segunda especialidad en psiquiatría con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2015 y 2018. Desde ahí, él se ha venido desarrollando en esta especialidad y ahorita se encuentra en el Instituto Nacional de Salud Mental y de Noguchi Honorio Delgado, que es en el Departamento de Atención de Adultos Mayores, en el Instituto Peruano de Neurociencias y en la Clínica San Felipe. Cabe destacar que también el doctor que nos acompaña hoy día cuenta con una maestría en neuropsiquiatría clínica en King's College London, en Reino Unido, que realizó en el 2020. La ponencia abordará las causas y síntomas de la depresión, los tratamientos disponibles y cómo prevenir recaídas. Se explorará cómo la depresión afecta a diferentes áreas de la vida, como el trabajo y las relaciones. También se proporcionarán recursos útiles para aquellos que buscan ayuda o para aquellos que deseen apoyar a alguien que esté lidiando con la depresión. Así que, doctor, podemos dar inicio con la ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Primero agradecer por la invitación. Es para mí un honor y un placer poder compartir esta actividad con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con la actividad. A ver, un segundito. Ahora sí. Primero hay que poner un poco de contexto epidemiológico, ¿no? Estas son cifras internacionales. Si nos vamos principalmente, por ejemplo, a repasar datos de nuestro país, se estima que hay una prevalencia acumulada del 8% anual en nuestro país, que es similar a lo reportado en otras latitudes. Se dice que año a año se atienden entre 350.000 y 450.000 personas con depresión en el Perú, sin tomar en cuenta que probablemente, al menos hay estimaciones de que al año habrían entre 1.700.000 o más pacientes o personas que padecen de depresión. Hay que recordar que la depresión es una de las causas principalmente asociadas a intento o suicidio consumado. Se dice que el 50% aproximadamente de las muertes por suicidio están asociadas a un cuadro de depresión, y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. También hay que recordar, los trastornos mentales en general son una de las principales causas de años de vida perdidos por discapacidad, y la depresión es uno de ellos, es la tercera causa. Entonces vamos a repasar en esta ocasión cómo es que se da la depresión, cómo es que desde el punto de vista psiquiátrico se operacionaliza o se plantea el diagnóstico de depresión, y cuáles son por así decirlo, los puntos de vista que nosotros podemos tomar para atender a este grupo de pacientes y tratar de ayudarles a recuperar la normalidad. Recordemos que en psiquiatría, antes de comenzar la presentación o comenzar a revisar específicamente sobre la depresión, recordemos que en psiquiatría nosotros no tratamos síntomas, nosotros no tratamos tristeza, no tratamos alucinaciones, no tratamos miedo o un episodio de pánico, por así decirlo. Eso no se hace, no es el objetivo en la psiquiatría. En psiquiatría nosotros tratamos de recuperar la salud mental de las personas. Tratamos personas, individuos que están sufriendo o padeciendo un trastorno mental. ¿Y cuál es la diferencia en este aspecto? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de que una persona es capaz, o sea, reconoce sus limitaciones, es capaz de afrontar los avatares del día a día y puede cumplir, es funcional en tres aspectos fundamentalmente, ¿no? El laboral, que puede ser, dependiendo de su etapa vital, puede ser estudio o trabajo. También se desenvuelve en su comunidad, es decir, es una persona que tiene un rol en su comunidad, puede ser de repente participar en un grupo vecinal, en un club social, en una comunidad de algún hobby, en algún tipo de actividad deportiva. Tiene un grupo social, una red social de apoyo bien definida entre amigos y contactos en su comunidad, y establece relaciones significativas con esas personas y las mantiene en el tiempo. Y finalmente el rol familiar, ¿no? Que todo individuo, dependiendo de su etapa de vida, lógicamente va a cumplir un rol en su familia. Es decir, uno es esposo, es padre, es hermano, es hijo.
y tiene que cumplir un rol como tal dentro de la familia. Entonces, si una persona no es capaz de cumplir o por su sufrimiento, por su malestar, no es capaz de cumplir su rol en alguna de estas funciones, sea laboral, social o familiar, o le es muy difícil, por así decirlo, le cuesta demasiado trabajo mantener su funcionalidad, se dice que esta persona tiene un problema de salud mental. Y dependiendo de los síntomas o las molestias que presente, es que nosotros vamos a definir qué tipo de problema es el que presenta. Entonces, vamos a repasar, por así decirlo, el concepto de depresión o cómo es que se va a evaluar la depresión. Lógicamente es un episodio afectivo, generalmente para uno definir que hay un episodio de depresión, tiene que la persona haberse mantenido con los síntomas por lo menos 2 semanas y ver un impacto en su funcionalidad, que es justamente lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, tenemos este ánimo triste y la anedonia, que es la pérdida de placer, es decir, la persona es incapaz de sentir placer o pierde la búsqueda de placer, que como ustedes recordarán, especialmente de repente los chicos de Cayetano, recordarán que Honorio Delgado lo consideraba pues como una de las tendencias instintivas, es una pulsión, es una función de nosotros el buscar placer. Entonces, una persona que es incapaz de sentirlo, que pierde la voluntad, por así decirlo, o la búsqueda de placer, lógicamente, asociado a un ánimo triste, se dice que tiene los síntomas, entre comillas, fundamentales de la depresión. A partir de acá ya se van sumando ciertos síntomas dependiendo de las áreas que se vayan viendo afectadas en esa persona. Puede haber, puede haber culpa o desesperanza, incluso ideas de minusvalía, es decir, la persona se compara de una manera negativa para con sus pares o su entorno. Esta culpa que presenta, estas ideas de culpa son generalmente injustificadas o pueden ser sobrevaloradas con respecto a las situaciones que pueda haber presentado o exageradas, o sea, al menos para un observador, un tercero. En cuanto a las ideas que puede presentar, siempre hay que recordar que pueden presentar estas personas ideación suicida. No solamente puede pasar por su mente la idea de morir o de que ha perdido sentido su existencia o que ya no tiene sentido continuar, sino que también la persona comienza muchas veces a planificar cómo va a acabar con su vida y finalmente en algunos casos llega a atentar contra su vida, y eso ya sería un síntoma, por así decirlo, conductual de la depresión. Y tenemos que la persona muestra un grado de fatiga o se encuentra hipodérgica, tiene pocas ganas incluso de participar, de realizar actividades en el día a día, se le hace difícil incluso levantarse de la cama en algunos casos, o como ya les había dicho, muchas veces se le hace muy difícil trabajar o cumplir con su rol como esposo, esposa, padre, hijo, ¿no? O le cuesta mucho trabajo, muchas veces una viñeta que a mí me gusta rescatar, por ejemplo, de un paciente, era un varón, ¿no? Aproximadamente unos 40 años, que tenía su hijo, que era un objetivo, era un hijo deseado con su pareja, tenía eh, llevaba pues algún tiempo intentando tenerlo, lógicamente lo consiguen con su pareja, y este niño ya tenía pues 3, 4 años, estaba toda la edad de correr, de jugar, de querer pasar tiempo con él, y el señor estaba pasando por un episodio depresivo y él me decía, el motivo de consulta era ese, que él sufría y lloraba por el hecho de no poder disfrutar y no tener ganas de pasar tiempo con su hijo, que era para él una conducta o una situación muy significativa, ¿no? Le causaba demasiado dolor y sufrimiento el hecho de no poder disfrutar el tiempo que pasaba con su hijo. Después tenemos algunas alteraciones también físicas. Hay alteraciones en el sueño. Generalmente hay una pérdida del sueño, incluso la clásica definición o lo que siempre se busca en la depresión es el despertar temprano. La persona generalmente se suele despertar alrededor de 2 horas antes de la hora usual a la que generalmente se despertaba. En algunos casos, en cuadros atípicos o cuando ya paramos la oreja, de repente hay un diferencial con otros trastornos mentales que puedan también presentar un episodio depresivo, puede haber un incremento del sueño.
o cuando hay de repente es un trastorno depresivo que de repente no necesariamente es entre comillas funcional, sino como vamos a ver después puede ser parte de un cuadro eh, físico y que por lo tanto tiene que ser tratado desde ese punto de vista, ¿no? Generalmente también la persona pierde el apetito por lo general. Como ya les dije, en algunos casos atípicos también puede presentarse lo contrario. Esta persona ve su apetito incrementado en algunos casos. Ahí muchas veces tenemos que descartar, como les digo, un trastorno bipolar o, como les digo, de repente algún problema físico que lo pueda explicar, ¿no? Hay algunos síntomas cognitivos también que van a generar incluso confusión en algunos casos. La persona tiene dificultad para tomar decisiones, para pensar, es decir, su pensamiento incluso ellos lo describen como enlentecido o que no pueden concentrarse y se les hace difícil el poder trabajar por eso mismo o cumplir con la mayoría de sus funciones, ¿no? Como que tienen que tomar, por ejemplo, ordenar su agenda, eso se les hace difícil incluso. Y lógicamente también hay un enlentecimiento en la mayoría de casos y en algunos casos pues, la persona puede llegar a agitarse. Esto dependiendo de la situación. Muchas veces las personas deprimidas son generalmente irritables, principalmente los varones. Recordemos que biológicamente y socialmente el varón y la dama muchas veces tienen funciones distintas y el hombre tiende a ser mucho más violento cuando se encuentra deprimido, puede ser también irritado y muchas veces al menos en psiquiatría, me acuerdo, uno de nuestros maestros decía, si encuentras un varón deprimido que está irritado, fastidiado, que incluso se está peleando con todo el mundo, más o menos puedes estar tranquilo, porque todavía esa persona está luchando. Porque hay un punto en la depresión en el cual los síntomas llegan a ser tan intensos que ya la persona se rinde, deja de luchar, ¿no? Entonces ahí es cuando ves a este varón que inicialmente, probablemente algunos meses, estuvo bastante irritado, fastidiado, incluso se llegó a pelear en el trabajo, en la casa, en la familia, y eventualmente llega a estar ya postrado en su cama sin tener la voluntad o la energía para realizar cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, en ese caso de los varones es algo bastante común, como le digo, la irritabilidad, pero como le digo, no es algo exclusivo, los varones también se ve en damas. En cuanto a los manuales diagnósticos, siempre hablan de especificadores y subtipos, ¿no? Que nos van a dar una riqueza en cuanto a la descripción del cuadro, que también nos puede, por así decirlo, prever algunas estrategias de tratamiento en ellos, o nos van a dar algunas ideas de cómo va a ser el curso de la enfermedad en el caso de estas personas. Generalmente lo que sí, muchas veces se diagnostica es un episodio único, pero el problema es que van a ver que la depresión es un cuadro que tiende a ser recurrente. Entonces, tenemos el episodio único, el episodio recurrente, cuando la persona ya había remitido sus síntomas y vuelven a aparecer un año, 2 años después, generalmente dependiendo de su situación social, socioeconómica o personal, ¿no? O de repente incluso ante algún cambio o algún evento vital que pueda haber presentado. Recordemos que los eventos vitales no son solo situaciones negativas. Generalmente uno tiende en la idea de que un evento vital puede ser una situación negativa como la muerte de los padres, la muerte de la pareja o cosas así. Y no necesariamente así. Los eventos vitales son cualquier situación que va a cambiar tu vida de una manera significativa. Entonces, en tal sentido, un evento vital también es el ingreso a la universidad, es el nacimiento del primer hijo, tu matrimonio, la migración, son situaciones que van a cambiar significativamente tu estado vital y que lógicamente te ponen ante una situación de mucho estrés y la persona tiene que adaptarse. La mayoría de veces una persona puede tener síntomas depresivos durante ese tiempo, pero esto que giran totalmente en relación a ese cambio. Cuando los síntomas depresivos no son solo, y no hay una preocupación excesiva, o por así decirlo, el síntoma principal no es la preocupación, sino ya es la tristeza, el malestar, y ya se prolonga en el tiempo, se ha generalizado, por así decirlo, la disfuncionalidad en esta persona, ya podemos hablar de un episodio depresivo. Porque uno de los diagnósticos diferenciales, en este caso, cuando hay un evento vital, es un trastorno adaptativo, que es el hecho de que la persona se encuentra, pues,
estresada y lógicamente por este evento vital, esta situación que ha cambiado su situación, este evento que ha cambiado su situación y que lógicamente se encuentra en esta lucha por tratar de adaptarse a este nuevo cambio. Imagínense la clásica figura del muchacho que migra, ¿no? De repente ustedes como médicos jóvenes en algún momento migran, en algún momento, por algún posgrado, algún entrenamiento, y pueden pasar por una situación así. Pueden hasta tener síntomas depresivos subumbrales o ansiosos incluso, pero generalmente lo que prima ahí muchas veces es la preocupación de la persona por este cambio que ha habido en su vida. Cuando la preocupación es lo que prima y se entiende que la persona está en este proceso de lucha, de adaptación a este cambio, no se puede hablar de un episodio depresivo. Cuando los síntomas de la depresión se han generalizado, es toda la existencia, todas las molestias de la persona se esparcen en todas las demás áreas funcionales de la persona y ya no, por así decirlo, no, la preocupación puede ser solamente uno de los tantos puntos que pasan por su mente, pero no es lo central en él, ya podemos hablar de un episodio depresivo. Ciclado rápido, hablamos de ciclado rápido cuando una persona tiene 4 o más eventos en un año, es decir, una persona que hace eventos depresivos, episodios depresivos con mucha frecuencia, eso ya no es un marcador de que probablemente estamos más ante un cuadro de trastorno bipolar más que de un trastorno depresivo recurrente. Puede ser, o sea, es probable que la persona sí pueda tener un episodio recurrente, pero si tiene ese ciclado rápido, lo más probable es que a la larga en algún momento llegue a hacerte un episodio de hipomanía o manía, ¿no? Y ahí ya se define el diagnóstico a la larga de trastorno bipolar. Pero siempre hay que tener eso en cuenta. Y estacional, se ha descrito que las personas cuando se encuentran privadas de luz solar por tiempo prolongado pueden desarrollar episodios depresivos. Eso generalmente se ve en los lugares más cercanos a los polos, sean, por ejemplo, los países nórdicos o, por ejemplo, el sur de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el sur de Chile, el sur de Sur de Argentina, Argentina, donde vas a tener donde una, vas a tener sí, ya, donde vas a tener una persona que se encuentra, pues, privada de esta luz solar durante varias horas o incluso días enteros, y lógicamente va a desarrollar todo un cortejo sintomático de depresión. Va a tener todos los síntomas de depresión, pero lo que caracteriza a esta depresión es que también, así como viene por el cambio de estación, se va. O sea, llega la primavera y la persona, no mágicamente, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero se siente mucho mejor y se recupera rápidamente. Llega la primavera, llega la luz solar. Y si lo ves durante 2 años seguidos, es decir, 2 inviernos consecutivos, la persona se deprime y también mejora significativamente y se recupera totalmente. Llega a la primavera, ya puedes llegar al diagnóstico de una depresión estacional. Como le digo, en nuestro país es prácticamente casi imposible diagnosticarlo porque no tenemos ese cambio, vivimos muy cerca muy cerca del Ecuador. Si viviésemos, pues, bien al sur, como les digo, o tienes de repente un paciente que viene de esas latitudes, probablemente incluso al llegar a nuestro país, probablemente incluso mejore, ¿no? También tenemos que describir las características clínicas de este episodio depresivo. Tenemos una persona que puede tener, aparte de sus síntomas depresivos, una gran cantidad o cortejo de síntomas ansiosos. Se dice que casi no hay depresión que no lleve consigo síntomas ansiosos, pero acá el indicador es que también, no es que tenga solo síntomas ansiosos, sino que el distrés que le genera estos síntomas ansiosos es casi igual que genera la depresión en estos pacientes, ¿no? O sea, los síntomas depresivos eh, no son casi igual de intensos que los síntomas ansiosos. Muchas veces la persona incluso puede llegar a tener hasta episodios de pánico o puede tener una marcada ansiedad durante el día, puede estar muy enervado, muy preocupado. Incluso que tú cuando lo observas puede parecer una ansiedad generalizada, pero detrás, cuando evalúas bien el caso, te das cuenta de que verdaderamente lo que prima es una depresión. Acá cuando hablamos de características mixtas, este es un tema ya de su especialidad de psiquiatría, pero que de repente les va a llamar mucho la atención cuando lo vean, si es que alguna vez un paciente se sienta con ustedes a la evaluación.
Cuando hablamos de un episodio afectivo, hablamos de tres componentes principalmente: la conducta, el ánimo y el pensamiento. Y generalmente los tres van de la mano. O sea, tú tienes una persona con depresión, va hipoactiva, aletargada, con un pensamiento negativo, ominoso, desesperanzado, lógicamente el ánimo triste, y con hipobulia, incluso anedonia. Pero cuando se te presenta un paciente con características mixtas, lo que tienes es que alguno de estos tres componentes puede ir por otra dirección. Es decir, tienes una persona que está de repente marcadamente triste, llorando, con ideas de culpa, minusvalía, desesperanza, incluso puede llegar a estar hasta psicótico, ¿no? Con una psicosis depresiva, pero puede estar agitado o puede estar hiperactivo, no dormir, estar todo el tiempo con un nivel de energía muy, muy elevado. Entonces ahí ya uno se sorprende. Generalmente las características mixtas, un episodio mixto es característico de un trastorno bipolar. Entonces, ahí hay que tratar siempre de descartar de que nos encontremos ante un debut de trastorno bipolar más que otra situación, ¿no? A pesar de que la persona haya tenido solo episodios depresivos previos, ¿no? Cuando observamos que alguno de los componentes del episodio afectivo se va por otra dirección, tenemos que descartar, como les digo, un trastorno bipolar. Atípica, que generalmente va de la mano, pues, como ya les dije, con los síntomas mixtos. Que generalmente, como ya había mencionado anteriormente, puede ser hiperfagia o, o hipersomnia, ¿no? Melancólica, que es la depresión, por así decirlo, clásica, ¿no? Una anedonia marcada, que los síntomas son mucho más intensos en la mañana, pueden ir mejorando durante el día. Se dice que incluso la depresión melancólica tiene mejor respuesta, ¿no? Al tratamiento farmacológico. Catatónica, acá yo lo pondría con muchos asteriscos. La catatonía se considera, bueno, actualmente ya en psiquiatría más relacionada a trastornos, sea psicóticos, tipo, pero más, por ejemplo, afectivos, psicóticos afectivos como el trastorno bipolar. La depresión también puede presentar síntomas catatónicos, pero no es lo más común. Y lo más común cuando te encuentres un paciente catatónico es que la persona esté pasando por un problema neurológico o físico general, ¿no? Generalmente es más que nada problemas neurológicos. Entonces, siempre que se encuentren ante un paciente catatónico, descartar organicidad, ¿no? Buscar alguna alteración, en resonancia, de repente la persona está con una encefalitis o tiene epilepsia, hay que buscar. Y los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos generalmente también se asocian más a trastorno bipolar, pero una depresión también puede presentar síntomas psicóticos. Generalmente va con ideas, ya delirios, ¿no? Bueno, clásicamente Honorio lo llama delusión, ¿no? Es el término que se usa acá en el Perú, que verdaderamente no se usa en otras partes, ¿no? El término en español es delirio, pero si lo buscan en la literatura lo van a encontrar como delirio, pero lógicamente acá en el Perú, bueno, delusión. Y no vayan a pelearse pues, con sus maestros de psiquiatría por eso, ¿no? Delusión, delusión, delusión. Entonces, la persona puede tener delusiones nihilistas, ¿no? Puede llegar incluso a contravenir la realidad, decir que todo esto es irreal, o que él está muerto, o que está totalmente arruinado. Generalmente pueden presentar esta clase de síntomas psicóticos o incluso alucinaciones auditivas, en algunos casos otro tipo de alucinaciones, pero principalmente auditivas, ¿no? Hay que tener cuidado también cuando una persona presenta alucinaciones auditivas, pues pueden generar demasiado estrés en las personas y en algunos casos cuando estas son comandatorias, ¿no? Que generalmente está más asociado pues a esquizofrenia, ¿no? Pero no se descarta que se pueda presentar en una persona con depresión, que pueda tener alucinaciones, que le ordenen, pues que se quite la vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y siempre evaluar.
Bueno, cuando hablamos desde el punto de vista neurobiológico, tenemos que ver de que la depresión no es, por así decirlo, un déficit de serotonina, como generalmente se suele sobresimplificar, ¿no? Es una sobresimplificación ya que queda muy desfasada. Pues la teoría monoaminérgica también, si bien es la que está más estudiada, sigue siendo una teoría y una hipótesis, y más bien tiene muchos bemoles, como vamos a repasar. Realmente hay una base también genética, hay una alteración en la neurogénesis, factores neurotróficos, ya habíamos hablado de la neurotransmisión y ya las famosas monaminas, cómo es que el estrés interactúa con todos con los distintos factores, con los distintos sistemas, también alterando la neurotransmisión o la neurogénesis o la expresión genética, el estrés oxidativo y lógicamente el metabolismo y la inflamación en la persona, ¿no? Que, como les digo, hay que recordar que muchas veces nosotros estudiamos, por ejemplo, endocrinología y nos olvidamos cuando repasamos neurofisiología que muchas veces las hormonas o sustancias que repasamos en fisiología en nuestro cerebro también funcionan como neurotransmisores. Y eso lo vamos a tener que evaluar, lo vamos a repasar ahora, ¿no? Bueno, antes de continuar, hay que recordar que también las personas tienen un contexto, ¿no? Recordemos que, como ya les había dicho en la definición anterior de qué es un trastorno mental, de no es una persona que está sufriendo, que no puede adaptarse, que no puede trabajar o desenvolverse en su comunidad o desenvolverse en su familia. En tal sentido, sí, está bien. Nosotros estudiamos estos paralelos neurofisiológicos de la depresión, es decir, cómo este cerebro se trata de relacionar con el entorno. Recordemos que nuestro cerebro, pues, podemos operacionalizarlo como una especie de computadora analógica que está en todo momento tratando de conseguir que el individuo interactúe con su entorno y cumpla con todas las funciones necesarias. Cuando por así decirlo, este organismo, este sistema, se enfrenta a situaciones a las cuales no tiene solución, sea porque no carece de los aprendizajes o las habilidades necesarias para resolver esa situación, o la situación es tan intensa o es continua que la persona no puede solucionarla, lógicamente van a haber ciertos cambios que se van a ver reflejados en el funcionamiento de ese cerebro. Es decir, yo no quiero decir, no quiero plantear, como muchas veces uno trata erróneamente de operacionalizar, como que no, tu cerebro está fallando, te falta tal cosa, o de repente tienes una alteración genética que genera en ti depresión. Pueden ser factores muy significativos, pero hay que recordar que la depresión se da en un individuo, una persona que está en un sistema, en un entorno. Entonces, es ese cerebro, por así decirlo, contra el entorno, que no encuentra las soluciones y lógicamente se van a dar esta serie de paralelos que nosotros vamos a repasar acá, ¿no? O sea que nosotros podemos observar cómo ese cerebro no se está pudiendo adaptar al entorno y lo vamos a ver reflejado en varios cambios funcionales, ¿no? Entonces, hay varios genes implicados o que se ha repasado su implicación en el desarrollo de depresión. Es decir, hay personas que pueden tener alteraciones o cambios genéticos que las predisponen a no poder adaptarse a su entorno, a sufrir más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, genes que se expresan, por ejemplo, en el hipocampo, que están relacionados, como es el NGR1, que, bueno, generalmente está relacionado al volumen hipocampal y bueno, va junto a su expresión, se va a ver la conducta social, el interés social de la persona, y muchas veces se va a ver reflejado o se va a asociar, por así decirlo, la alteración de su expresión en las conductas depresivas ansiosas en las personas. El núcleo accumbens, que recordemos es generalmente funciona con dopamina, entonces el gen relacionado en este caso también por grandes estudios genéticos es el gen del receptor de dopamina D2. Y vamos a ver que lógicamente como
Es el núcleo accumbens, funciona como dopamina, hay que recordar pues, que se encarga de los circuitos relacionados a la recompensa. Muchas veces es esta conducta depresiva, que la persona pierde el interés, incluso la capacidad de disfrutar de las situaciones. Ahí el gen CEF4, función del canal de sodio, se ha visto también en trastornos del desarrollo, más que nada el tejido comprometido es el núcleo caudado. Y como vamos a ver, hay una serie de estructuras que están comprometidas. La amígdala, que recordemos, si bien inicialmente se asocia más a la función olfativa, desde el punto de vista conductual, lo que nosotros también estudiamos es que la amígdala es, por así decirlo, el centro de procesamiento de las emociones, desde donde surgen la mayoría de las emociones, principalmente también las reacciones al miedo y al estrés, ¿ya? También se ha visto, pues, algunas alteraciones en cuanto a la regulación de ácidos grasos, procesos de glicosilación en la corteza prefrontal. Recordemos que la corteza prefrontal tiene múltiples funciones avanzadas en el individuo, ¿no? La función ejecutiva, la planificación, el procesamiento afectivo de las situaciones, la fijación de la memoria. Lógicamente también vamos a ver cómo es que se relaciona también la inflamación, también se puede ver incluso también una predisposición genética que las personas que tienen mayores niveles de inflamación pueden también estar predispuestas a desarrollar o más propensas a desarrollar depresión, ¿no? ¿Y cuál es la estructura, por así decirlo, que va a estar comprometida? En este caso es el hipotálamo, ¿no? Entonces, recordemos que, como ya les había mencionado, eh, lógicamente la primera teoría que trató de explicar la depresión fue la teoría monoaminérgica. Si recordamos, hacemos un poco de historia de la medicina, lo que se observó es que las personas que recibían reserpina desarrollaban depresión. Se veía que había una depresión de serotonina en la hendidura sináptica, entonces eso se asociaba a depresión, y eso se vio reforzado cuando también justamente por esos años, a mediados del siglo pasado, se estaban haciendo los ensayos clínicos con iproniazida para el manejo de la tuberculosis, que es un imado potente, y bueno, lógicamente ahí se comenzaron a atar cabos, ¿no? Y se dijo, no, ya, entonces definitivamente, si uno, por así decirlo, desaparece la serotonina de la hendidura sináptica y la persona desarrolla depresión. Y a la vez a estas pobres personas que están pasando por tuberculosis, le damos ciprofloxacina y también por ese efecto, sin querer, hemos aumentado los niveles de serotonina en la hendidura sináptica. Lógicamente, ya, bingo, la depresión definitivamente es un déficit de serotonina. Y por eso se desarrollaron después los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pero, ¿qué va en contra de esta teoría? Que el efecto de los antidepresivos no es inmediato. A pesar de que los antidepresivos, sí, inmediatamente aumentan los niveles de serotonina disponibles a nivel de la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué falló? Lo que se plantea ahora es que no solamente es el modular la conducción, la neurotransmisión serotoninérgica, sino que también lo que hace en esta estimulación de los receptores serotoninérgicos es llevar a, a través de cascadas intracelulares, eh, promover eh, factores neurotróficos, la plasticidad neuronal, incluso el conseguir también una buena estructura dendrítica y sináptica y conexión sináptica en los distintos circuitos. Entonces hemos visto que, no, y después se fue estudiando que no era solo la serotonina, también se veía, por ejemplo, bueno, acá en el gráfico pone pues el BDNF, que es un factor neurotrófico neuronal, está bastante ampliamente estudiado, ¿no? También los factores,
Los receptores de opioides también, que también generan una serie de cascadas intracelulares que lógicamente para que uno vea esos efectos, ¿no? Que hay mayor expresión de factores neurotróficos, expresión de receptores. No va a ser pues un ciclo celular, no va a ser un día, no va a ser 2 días, y por eso es que se trata de explicar de que generalmente aparece los efectos después de 2, 3 semanas de aplicada la medicación. También se vio que habían otras monaminas relacionadas, como ya habíamos mencionado, si la persona se encontraba con anedonia, lógicamente se dijo, bueno, de repente podemos potenciar la neurotransmisión dopaminérgica y bueno, dicho y hecho, también se encontró que había efecto antidepresivo. También se vio que modulando el- la neurotransmisión del glutamato a través de los receptores AMPA y NMDA, se podía también conseguir un efecto antidepresivo, que son generalmente los antidepresivos que se han ido desarrollando últimamente. Entonces, ya habíamos mencionado que hay una persona que está sufriendo, que se encuentra, entre comillas, ante una situación de estrés. Es decir, puede ser que muchas veces, por ejemplo, caso clásico, ¿no? Viene una señora que está en proceso de divorcio, no se encuentra una persona pues que está a un estrés laboral significativo, o problemas económicos significativos, y este estrés se mantiene en el tiempo. Lógicamente se vio que había una alteración inicialmente en los niveles de cortisol, había una alteración en cuanto a la regulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Incluso en algún momento se planteó como prueba diagnóstica la prueba de la supersupresión con dexametasona, pero se vio que no todos los pacientes podían ser diagnosticados, entre comillas, con depresión cuando cuando respondían a esta prueba. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué podían haber pacientes con depresión y que no tenían este efecto? Se vio que sí, hay un grupo de personas que pueden tener alteraciones en este eje eh, hormonal. Se ha visto que los receptores de glucocorticoides pueden tener una expresión tanto genómica como no genómica en el cerebro. Por ejemplo, a través del gen SGK, SGK1, principalmente, por ejemplo, en el hipocampo, que va a mediar cómo es que hay un reciclamiento en cuanto de los receptores de NMDA y AMPA, y eso va a promover la neuroplasticidad, o en el caso de que haya una alteración, o sea, que haya una hiperestimulación de los receptores del glucocorticoides, que haya una inhibición en este proceso y lógicamente va a haber una alteración en esa neurotransmisión y se va a ver eventualmente una disminución del volumen hipocampal en las personas que tienen depresión. También se ha visto que los receptores de glucocorticoides también son mediadores de la expresión de los genes del BDNF, que como ya habíamos mencionado es un factor neurotrófico. También se ha asociado la expresión de histamina o la relación de la histamina con el estrés. Vemos que la histamina puede también activar la microglia, que a la vez va también a actuar a nivel indirectamente, ¿no? En la neurotransmisión serotoninérgica. Entonces, como ya habíamos visto, no es un solo mecanismo, por así decirlo, por el cual se desarrolla depresión, o cómo se expresa la depresión, o cómo vemos la depresión o en una persona que tiene estos síntomas, ¿no? O sea, una persona puede presentar estos síntomas y puede estar pasando muchas cosas en su cerebro. Puede haber una alteración en la neurotransmisión dopaminérgica, una alteración en la neurotransmisión serotoninérgica, puede haber una disminución de la expresión del BDNF, de repente inducida por un nivel excesivo de glucocorticoides. Entonces, tenemos que tomar todo eso en cuenta
cuando evaluamos a una persona con depresión. No es una persona que simplemente le falta serotonina y por eso le vamos a dar una sertralina, ¿no? No, por favor. Entonces, en cuanto al tamizaje, acá, por ejemplo, pone incluso el PHQ-2, que ya es incluso demasiado rápido, son solo dos preguntas. Generalmente, por ejemplo, en el SERUMS, hasta donde recuerdo, y en los centros de salud, en los puestos de salud, ustedes van a tener disponible el PHQ-9, que son 9 ítems que evalúan técnicamente los síntomas que hemos mencionado en la primera diapositiva, en las primeras 8 preguntas, y la pregunta 9 es más que nada la evaluación de la conducta suicida o la acción suicida. Bueno, y acá, bueno, en Estados Unidos plantean que uno lógicamente hace el PHQ-2 y de ahí se va de frente a ideación suicida, valor ideación suicida. Pero como les digo, el PHQ-9 que ustedes deberían tener disponible, y si no lo tienen disponible, tienen que exigirlo en su centro de salud, eh, lo que hace es evaluar, hacer un tamizaje, pero es una prueba de tamizaje, no es una prueba, por favor, diagnóstica. Siempre hay que recordar, el diagnóstico en salud mental, el diagnóstico psiquiátrico es clínico. El diagnóstico se hace contrastando el cuadro clínico de la persona con los criterios diagnósticos. No se hace porque la persona, bueno, respondió un cuestionario o porque tú le corriste Hamilton o evaluaste con una escala de Beck. Sí, estas escalas son muy útiles. Por ejemplo, el PHQ-9 es muy útil para hacer tamizaje. Realmente vas a encontrar, pues, una sensibilidad, especificidad por encima del 80%. Pero lo que tú vas a tener que hacer una vez que tienes un tamizaje positivo es confirmar el diagnóstico y de ahí hacer una verdadera, una completa evaluación de una persona con depresión. Y acá es donde vamos a tener que explayarnos un poquito. Tenemos que ver primero si es que la persona tiene una comorbilidad psiquiátrica. Puede la persona ver si le hacemos una historia, de repente siempre ha tenido síntomas depresivos subumbrales, entonces de repente estamos ante un caso de distimia, y entre comillas, pues lo que llaman pues los psicopatólogos, a la gente que le gusta estudiar, por así decirlo, la psicopatología, hablan, no, una depresión doble, es decir, una persona con distimia, que siempre está con síntomas depresivos, por así decirlo, subumbrales, que desarrolla un episodio depresivo y que ya es una depresión sobre otra depresión, ¿no? Entonces hay que evaluar, de repente la persona sí verdaderamente ha tenido una distimia, puede tener trastornos ansiosos, como ya les dije, una persona con depresión generalmente va a tener síntomas ansiosos, pero hay que ver qué es lo que predomina, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Recordemos también que las personas con ansiedad o problemas de ansiedad, como es una situación de estrés, generalmente pueden llegar a desarrollar episodios depresivos, hasta casi, si pasa más de medio año, es muy probable que desarrolle un episodio depresivo. Puede ser un debut de demencia. Recordemos que al inicio yo les hablaba de que la persona podía tener alteraciones cognitivas, ¿no? Tenía dificultad para concentrarse, incluso las personas con depresión mencionan que a veces tienen olvidos, más que nada parecen temas atencionales, pero se ha visto que tiene un correlato también neurobiológico, como ya hemos dicho, hay una disminución de los tamaños hipocampales, también hay alteración en la neurotransmisión y la función de la corteza prefrontal, entonces tú podrías incluso cuantificarlo, pero de ahí a que la persona tenga demencia hay un gran camino. Entonces uno tiene que evaluar verdaderamente si es que de repente es un debut de demencia o no. O de repente es una persona que ya tenía demencia y que desarrolló síntomas depresivos, que también puede ser probable. El abuso de sustancias, recordemos que generalmente el abuso de sustancias va con mucha comorbilidad y generalmente con episodios afectivos, generalmente episodios depresivos. Muchas veces las personas tienen episodios depresivos o cuadros depresivos muy intensos y lamentablemente encuentran una forma de automedicación, por así decirlo, de una manera sobresimplificada en el consumo de sustancias, ¿no? Realmente el tabaco, en algunos casos el alcohol también, por su contexto social, ¿no? En nuestro país recordemos que el 10% de los varones tienen problemas de consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, un varón que se deprime es muy probable que en nuestro país, en nuestro contexto, comience a abusar de alcohol, ¿ya?
puede ser una persona con trastorno de personalidad. Ahí uno ya, cuando se pone valor personalidad, tiene que ver también toda la historia de esta persona, cómo ha sido. De repente es una persona impulsiva, de repente siempre ha sido medio cuadriculada, de repente, porque de repente es una persona anancástica, una personalidad anancástica, o de repente es una personalidad emocionalmente inestable que por su propia inestabilidad choca tanto con la realidad que eventualmente muchas veces se deprimen. Eso es la comorbilidad más común, personalidad emocionalmente inestable. Entonces, tenemos que ver, ¿no? La personalidad de este individuo, cómo era esa persona antes de deprimirse. De repente hay patrones. Recordemos que la personalidad es este conjunto de patrones, de conductas observables y de formas de pensar, de sentir y de vivir, que se repiten a lo largo de la vida independientemente de la situación de la persona, ¿no? Y bueno, también trastornos de la conducta alimentaria, que suele ser también una comorbilidad frecuente bueno, no, las personas, generalmente las personas con trastorno de conducta alimentaria suelen también llevar un cuadro depresivo. Acá también quiero dedicar algunos minutos a las condiciones médicas concurrentes que uno tiene que descartar cuando hace una evaluación de una persona con depresión. Generalmente, lógicamente, muchas veces las personas con hipertensión pueden desarrollar cuadros depresivos por los cambios que genera en su vida esta enfermedad. La enfermedad coronaria también es tan limitante que muchas veces también conlleva episodios depresivos. Lógicamente se ha visto que después también hay un correlato neurobiológico, ¿no? En la enfermedad coronaria. El stroke, ni qué decir, los infartos cerebrales sí alteran la función cerebral directamente y se ha visto que neurobiológicamente es una forma de depresión orgánica que presentan las personas que han tenido un stroke. La enfermedad de Parkinson es el arquetipo, por así decirlo, de la enfermedad neuropsiquiátrica, porque la enfermedad de Parkinson, si bien a lo que nosotros generalmente nos enseña, pues es el parkinsonismo, ¿no? La rigidez, bradicinesia, ¿no? Y temblor, no, es lo de menos, o sea, muchas veces, porque lo que más genera, por así decirlo, incapacidad en estas personas es el, los trastornos neuropsiquiátricos que ellos desarrollan, y entre ellas está la depresión. Incluso muchos cuadros de Parkinson pueden debutar o tener cuadros depresivos previos al debut, incluso 2 años antes de debutar con Parkinson pueden tener episodios depresivos que no mejoran incluso al tratamiento, y cuando ves, verdaderamente evalúas a la persona, haces un examen físico acucioso, ves que de repente está, tiene un poco de bradicinesia o un tremor bien fino, y ves que no mejora el tratamiento y más bien a la larga termina pues desarrollando un episodio bueno, un diagnóstico de Parkinson, y lógicamente ahí va a mejorar más que nada con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hay que recordar que cuando hay cuadros clínicos que están muy relacionados con depresión, que son depresiones que se pueden catalogar como orgánicas, y que cuando uno trata el cuadro de base, generalmente la depresión debería mejorar. En el Parkinson, recordemos, hay una alteración de la neurotransmisión dopaminérgica, y recordemos que ese tipo de compromiso puede generar síntomas depresivos. La epilepsia también es un cuadro neuropsiquiátrico que se ha visto muy relacionado a depresión. Se ha visto que las personas con epilepsia, cuando tienen depresión, tienen más probabilidades, su epilepsia se descontrola más. Y también las personas con epilepsia suelen desarrollar más cuadros de depresión que el resto de la población. Y igual, una persona con depresión tiene también un umbral convulsivo menor. La obesidad, bueno, ya considerado pues como un cuadro neuroendocrino, ¿no? Diabetes por todas las alteraciones, no solo metabólicas, sino también microvasculares que genera en estas personas. Y bueno, todo el estrés, el cambio en el estilo de vida que lleva esta enfermedad. Apnea del sueño, cualquier alteración del sueño, es una situación de estrés que puede estar relacionada, también puede ir de la mano con síntomas depresivos. Bueno,
Hay algunas infecciones, generalmente cuadros infecciosos crónicos como VIH, hepatitis C, que como digo, como son cuadros inflamatorios crónicos, muchas veces pueden también desarrollar cuadros depresivos. El dolor crónico también es una causa de depresión. Generalmente tú no le puedes pedir a alguien que se encuentre bien o que se encuentre tranquilo si es que está con mucho dolor. ¿Ya? Eso es básico. Uropatía obstructiva, glaucoma. El hipotiroidismo también es una condición que nosotros tenemos que descartar generalmente de inicio cuando uno hace una evaluación de una persona con depresión, su examen neurológico completo, ¿no? Para descartar, como ya les dije, de repente, o evaluar la historia, ¿no? De repente es un stroke, Parkinson, epilepsia. Hay que descartar hipotiroidismo en las personas que están desarrollando depresión, porque si no vas a estar tratando, pues, un síntoma, no vas a tratar verdaderamente el problema de la persona, ¿no? Y vas a complicarte más con el hipotiroidismo. Déficit de vitamina B12 también, que hay que hacer esas pruebas, son casi de rutina. Anemia también puede llevar síntomas similares a la depresión, eso hay que descartarlo. Generalmente la persona puede presentar mucha fatiga, cansancio. No encuentra que está anémico, corrige la anemia y la persona mágicamente se recupera, ¿no? Sífilis, recordemos, es una infección que tiene lamentablemente mucha predilección por afectar el sistema nervioso central, la enfermedad de Lyme también. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Y son pruebas, como ya hemos visto, que tenemos a disposición en nuestros centros de salud en primer nivel de atención. Incluso cuando ustedes vayan al primer nivel de atención, les repasen la guía MHGAP, en la cual entre los primeros pasos, ¿no? Cuando uno hace el triaje de una persona con depresión que puede presentar molestias, la tristeza, bla, 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 les va a decir que generalmente tienen que hacer estas pruebas, ¿no? Prueba de tiroides, anemia, descartar cuadros infecciosos. Y como ya les dije, son cosas que uno tiene que hacer en la primera evaluación de un cuadro depresivo, ¿no? Y como les digo, no siempre considerar que de repente la situación psicosocial va a explicar definitivamente el cuadro depresivo. Hay una viñeta que a mí me gusta mucho, que teníamos un paciente que vino con una depresión refractaria, incluso con síntomas psicóticos, que no había mejorado, no mejoraba con el tratamiento, llega al instituto, cuando le hacemos las pruebas de rutina, sale con hipotiroidismo. Y nos demoramos, o sea, cuando recién se reguló el problema tiroideo, como medio año después, porque lógicamente no le vas a subir de frente la dosis de la hormona tiroidea, eventualmente, cuando se llegó a estabilizar esa variable, como 3 meses después, porque recordemos que este es un proceso, un cambio neurotrófico, el paciente mejoró. Entonces, hay que plantear cómo uno va a hacer el tratamiento, el manejo de estas personas. El principal objetivo es del tratamiento es la remisión completa y la recuperación funcional de la persona y que la persona desarrolle resiliencia. ¿A qué me refiero con resiliencia? No es que solamente la persona se recupere, ya no sienta la molestia, esté trabajando, esté haciendo todas sus cosas, sino que también tenga las herramientas suficientes para que después, en el futuro, no vuelva ante situaciones estresantes similares, no vuelva a caer en un episodio depresivo, ¿no? Entonces hay algunas medidas generales que nosotros podemos tomar. Primero, reducir y retirar cualquier medicamento que pueda afectar el ánimo. Esto a veces es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, los medicamentos oncológicos, los tratamientos biológicos que hacen en oncología, muchas veces pueden generar depresión de forma orgánica. Entonces ahí es costo-beneficio lo que uno tiene que ver. Lógicamente, si es que la persona está pues, con un tratamiento crónico, con glucocorticoides, ahí hay que considerar, ver cuál fue la indicación inicial de ese tratamiento y ver si lo podemos reducir o hablar con el especialista que lo indicó, ver qué es lo que se puede hacer para el caso de esta persona, ¿no? Porque muy probablemente no vayamos a conseguir recuperarlo de la depresión solamente con antidepresivos. O también si es una mujer que de repente está con algún método anticonceptivo, de repente cambiar el método anticonceptivo dependiendo de la situación, que eso también hay que trabajarlo con el especialista y con la misma paciente, ¿no? Que ella lógicamente tiene que estar empoderada a ver cómo se está cuidando,
pero también si es que está afectando su ánimo, lógicamente nosotros tenemos que dar las recomendaciones para que ella pueda tomar una decisión al respecto. Implementar cambios en el estilo de vida, detener el consumo de tabaco, como ya habíamos hablado, establecer una rutina de ejercicios. El ejercicio incluso se ha visto que tiene un cierto efecto antidepresivo, pero no es cuando se ha hecho metaanálisis no se ha llegado a encontrar de que tenga la potencia suficiente como para decir que es un tratamiento de la depresión, pero sí es una buena medida que se puede implementar en el manejo de los pacientes con depresión. Una dieta saludable, lógicamente tratar de que la persona, si es que tiene alguna alteración metabólica, se corrija, ¿no? De repente tiene obesidad, diabetes, hay que tratar de corregir todo lo que se pueda. Hay algunas intervenciones que se pueden hacer que son genéricas, muchas veces las intervenciones psicosociales, que puede ser psicoeducación. Una persona cuando conoce lo que le está pasando, sabe que es normal, o sea que hay una prevalencia como la del 8%, a una de cada tres personas a lo largo de su vida le sucede. O sea, ya sabe que de repente no está mal que se pueda deprimir, puedes sufrir en ese momento, en uno de estos episodios, y sabe de que está en buenas manos, de que se va a hacer todo lo posible para corregir esta situación y que pueda esta persona recuperarse, ¿no? Entonces, si uno le da la educación, la información necesaria a esta persona, lógicamente va a estar más tranquila y va a poder asumir y seguir el tratamiento de una manera más adecuada. Pueden hacer intervenciones de baja intensidad, alguna intervención breve que uno conozca, de repente activación conductual, si es que ustedes llevan este tipo de entrenamientos, un poco difícil en nuestro contexto, pero se puede, si están interesados lo pueden hacer. Hay grupos de apoyo para personas, generalmente uno cuando trabaja, por ejemplo, en el Centro de Salud Mental Comunitario o está enlazado con el Centro de Salud Mental Comunitario, a veces ellos también tienen grupos de apoyo. Generalmente son para enfermedades mentales mayores, trastornos mentales mayores, esquizofrenia, retardo mental, trastorno bipolar. Pero en algunos casos también pueden llegar a ser grupos de trabajo para personas que tienen este tipo de trastornos afectivos. Muchas veces ellos se pueden ayudar y mucho. Porque generalmente una de las variables que tenemos en esas personas es que muchas veces están aisladas socialmente y estos grupos de apoyo pueden ayudar bastante a lograr estabilizar desde el punto de vista social a esta persona, a reducir una de las variables que están generando estrés en esta persona, ¿no? Lógicamente, ver si la persona tiene empleo, enlazar con trabajo social, si de repente está viviendo en la calle y no tiene dónde vivir, lógicamente ver todo ese tipo de variables y tratar de, en la medida de lo posible, de ayudar o mandar al paciente donde se le pueda ayudar en ese aspecto, ¿no? Y las intervenciones ya desde el punto de vista, pues, ya de nuestra carrera, ¿no? Lógicamente, si es que tenemos entrenamiento o tenemos un profesional, un psicólogo con entrenamiento en psicoterapias, las psicoterapias que tienen evidencia, ya incluso con metaanálisis robustos, son la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, la aceptación y compromiso y la terapia cognitiva basada en mindfulness, que, bueno, la terapia interpersonal es más un afronte más psicodinámico, ¿no? Pero las otras ya son más la terapia cognitivo-conductual, la cognitiva basada en mindfulness y la aceptación y compromiso son más que nada esquemas cognitivos que tratan de desde un punto de vista, una estructura ya manualizada, tratar de darle a la persona las herramientas suficientes para que pueda ella hacer los cambios que sean necesarios en su pensamiento, en sus conductas y en su entorno para poder adaptarse a su situación, que generalmente es lo que a la larga le va a permitir desarrollar resiliencia. ¿Ya? La terapia farmacológica, recordemos, es lo que nosotros tenemos en el centro de salud. De primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Eh, si en algún futuro de repente tendremos duales o de repente también de dopamina. Eh, la omelatina, que bueno, su evidencia no es tan potente, pero también también se puede utilizar, como le digo, tampoco, o sea, está disponible, pero tampoco está dentro del petitorio. Los medicamentos que tenemos dentro del petitorio son solamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, algunos moduladores serotoninérgicos, como puede ser la mirtazapina, que también está dentro del petitorio,
Y bueno, de segunda línea, los tricíclicos, ¿no? Que tenemos la mitriptilina y clomipramina dentro del petitorio, que también en algunos casos los van a tener dentro de su centro de salud. Y bueno, ya en intervenciones un poco más avanzadas que no están, por así decirlo, tan protocolizadas, generalmente está la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que puede ser en sus variantes unilateral o bilateral, dependiendo de dónde uno hace la descarga y hacia qué parte, si son bifrontal o frontal temporal. Ya eso depende del protocolo que se quiera aplicar. Pero generalmente la terapia electroconvulsiva se reserva para depresiones refractarias al tratamiento o cuadros en los cuales la persona tiene síntomas psicóticos, también como le digo, refractarios, o conducta o ideación suicida persistente. Muchas veces la terapia electroconvulsiva las personas pueden responder y muy rápidamente al tratamiento. Se dice que con 2 o 3 sesiones en promedio las personas logran salir de estos cuadros, cosa que incluso con fármacos es casi imposible de pensar. ¿Qué estrategias podemos tomar? Lo recomendado generalmente es combinar psicoterapia y terapia farmacológica, es decir, no solamente mandarle su fluoxetina, su sertralina y mandarla a la casa, no, eso no se puede hacer, pero generalmente hay que conversar con la persona y tratar de hablar de esta posibilidad de que desarrolle resiliencia a través de psicoterapia. Se ha visto también que las intervenciones en las cuales se combina psicoterapia con terapia farmacológica, los pacientes van mucho mejor, al menos al inicio. Eh, sí, lógicamente, cuando hacen solo psicoterapia van a tener menos abandono que cuando reciben medicación, porque recordemos que la medicación siempre va a tener efectos secundarios, que la psicoterapia también puede tener algunos efectos secundarios, por así decirlo, algunos cambios que a veces la persona puede no realizarlos de una manera no muy adecuada en su entorno, pero generalmente los efectos secundarios biológicos que presentan, pues, la terapia farmacológica pueden ser muy intensos en algunos casos, y lógicamente cuando comparan, no hay punto de comparación, no es como no dar y dar, ¿no? También después se puede potenciar el tratamiento antidepresivo, esto sí es que ya hemos fallado, ¿no? Con varios, hemos dado, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la captación de serotonina, de repente de ahí pasamos a un dual, fallamos igual, hemos llegado a la dosis tope, nos hemos mantenido por lo menos 6, 8 semanas y la persona no mejora, y ya hemos pasado dos medicamentos, de repente pasamos a mirtazapina, que es otro modulador, o pasamos ya a un tricíclico y no mejora, ¿no? Entonces ahí lo que se puede hacer es, antes de estar mezclando grupos farmacológicos que pueden poner en peligro a la persona, ¿no? Porque si mezclas, por ejemplo, eh, aunque no es tan común, es raro, pero te arriesgas, por ejemplo, si mezclas un IRS con un tricíclico a desarrollar un síndrome serotoninérgico, aunque clásicamente el síndrome serotoninérgico se presentaba al inicio, o sea, en los años 60, 70, cuando los médicos mezclaban tricíclicos con imaos, ¿ya? Entonces, la combinación de antidepresivos tiene que ser ahí, tener en cuenta cómo es el funcionamiento de cada uno de los antidepresivos que nosotros estamos dando y ver de repente que tengan mecanismos complementarios, mecanismos de acción que se complementen y que puedan potenciar el efecto antidepresivo. Pero no vamos a estar dando solo serotonina hasta el infinito, sino ver cómo podemos mezclar los tratamientos. Y cuando potenciamos el tratamiento antidepresivo, generalmente podemos dar litio. El litio es una sal que generalmente se ha visto que tiene varios mecanismos de acción en el cerebro de los individuos. No solamente funciona, como les digo, en trastorno bipolar, también en depresión se ha visto que puede funcionar. En algunos casos hay antipsicóticos que tienen efectos antidepresivos, generalmente clozapina, quetiapina o lanzapina, se ha visto que tienen efecto antidepresivo. También sulpiría a dosis bajas tiene efecto antidepresivo. Levotiroxina, a pesar de que la persona no tenga hipotiroidismo, incluso en algunos casos se le puede dar levotiroxina y se ve que mejora. También hay algunos estudios, no tan recientes, ya, si no me equivoco, son del 2016, por ahí, en los cuales se veía que hasta un 30% de las personas con depresión refractaria tenían niveles disminuidos de ácido fólico en líquido cefalorraquídeo y que no se veía eso cuando
veías los niveles de ácido fólico en suero. Entonces, de repente se puede incluso probar con ácido fólico. No sé qué tan invasivo, qué tan buena idea sea hacerle una punción lumbar a esos pacientes, pero bueno, queda como una posibilidad. Y como les digo también, cuando combinen antidepresivos, tratar de combinar mecanismos de acción. En cuanto a las fases del tratamiento, tenemos que, lógicamente, la persona se encontraba dentro de la normalidad, desarrolló un episodio depresivo. Entonces, nosotros nos encontramos dentro de la fase aguda, que generalmente se plantea dentro de las 6 a 12 semanas, en la cual uno le da el tratamiento y ve cómo va respondiendo al mismo. Generalmente, la respuesta es cuando los síntomas se han reducido en un 50% y la remisión cuando ya han desaparecido, ¿no? A veces pueden aparecer relapsos o recaídas en el curso del tratamiento, que es una posibilidad, dependiendo, como les digo, no solamente de la medicación, sino también del entorno de la persona. Y una vez que la persona, pues, se ha recuperado de los síntomas, uno puede dar una continuación, 4 o 9 meses, y dependiendo del caso, a veces eso puede ser suficiente, de ahí uno puede retirar el medicamento, ahí ya estamos hablando casi de un año de tratamiento. Pero cuando es una persona con un episodio depresivo recurrente, por ejemplo, se suele dar un mantenimiento, ya se puede dar un mantenimiento, y este mantenimiento puede ser prolongado hasta 2 años. Si ya son más de 2 episodios depresivos, es decir, estamos en el tercero o más, se debe considerar incluso la posibilidad de que se continúe con el antidepresivo de manera indefinida, o si es una persona ya, un adulto mayor de 70 años, también se suele considerar de que ya no vale la pena retirar el tratamiento a esa edad, ¿no? Pero en todos los demás casos uno debería intentar, si es el primer episodio depresivo, después de aproximadamente un año de tratamiento, porque hemos visto la fase aguda más 4 o 9 meses de fase de mantenimiento, continuación del tratamiento, ver si es que se puede retirar el tratamiento, si es que la persona lógicamente tiene esa estabilidad, no solo clínica, sino social, socioeconómica, familiar, ¿no? Ver de que verdaderamente no la estás mandando de nuevo a la hoguera, ¿no? Pero lógicamente si no has hecho nada desde el punto de vista psicoterapéutico y tampoco has hecho cambios, no ha habido ningún cambio en su situación socioeconómica, lógicamente, eh, si le quitas la medicación, es lo más probable es que vuelva a la situación de estrés, vuelva a deprimirse. Entonces, acá hacemos un breve repaso, ¿no? De los tipos de medicamentos que tenemos. Recordemos que en el Perú tenemos dentro del petitorio algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como pueden ser la fluoxetina y la sertralina. Y en nuestro mercado tenemos disponible paroxetina, citalopram. Citalopram prácticamente ya está casi retirado al mercado y cuando lo encuentran es incluso más caro que citalopram, que cuando revisan la farmacología, citalopram y citalopram es solamente la parte activa contra el medicamento completo. Entonces, ya prácticamente ahora solo se encuentra disponible citalopram y cuando le das una receta por citalopram al paciente le estás haciendo que compre algo más caro para prácticamente casi el mismo medicamento, ¿no? Fluoxamina también se encuentra en el mercado, pero tiene severas, interacciones farmacológicas porque induce fuertemente las enzimas hepáticas. Paroxetina también tiene bastantes, no interacciones, pero sí bastantes efectos secundarios, pero suele ser bastante efectivo cuando la persona tiene síntomas ansiosos, que vamos a ver después. Ahorita vamos a ver cómo es que uno puede dar el tratamiento dependiendo del perfil, por así decirlo, del paciente. Bueno, acá les estoy dejando las diapositivas, los que quieran lo piden a los moderadores porque de verdad la idea es que ustedes puedan repasar el punto de acción del medicamento y qué es lo que están haciendo, ¿no? En cuanto al bupropion, recordemos que actúa sobre la dopamina y la norepinefrina, entonces lógicamente va a tener un efecto más activador. No tenemos tanto efecto, pues, sobre la actividad sexual o la función sexual en estas personas. Y cuando hablamos de los tricíclicos, tenemos que los tricíclicos tienen sí un efecto sobre los transportadores de serotonina, pero también tienen un efecto posináptico bastante significativo y sobre varios grupos de receptores, como por ejemplo la amitriptilina que la van a tener disponible
los centros de salud. Yo me acuerdo que incluso en mi puesto de salud no lo tenía cuando estaba en el SERUMS. Ves que la amitriptilina, si bien actúa sobre los transportadores de serotonina, norepinefrina, también actúa sobre los receptores posinápticos de serotonina, alfa 1, alfa 2, tiene un efecto antihistamínico. Entonces, ahí, por ese lado es que también vas a ver también los efectos secundarios de los medicamentos. Por eso es que los tricíclicos suelen ser menos tolerados por los pacientes, pero también puedes valerte de su efecto pues antihistamínico o de la función alfa o serotoninérgica posináptica para de repente tratar de manejar algún tema de dolor que después vamos a revisar. Mirtazapina, que también está disponible en nuestro, en nuestro medio y que también está disponible dentro del petitorio, aunque no lo he visto mayormente en el primer nivel de atención, pero ustedes lo pueden pedir en caso de que vean por conveniente, porque teóricamente, como está dentro del petitorio, es un medicamento del cual pueden ustedes disponer. Tienen, modula la función serotoninérgica no solamente postsináptica, sino también el- estimulando los receptores presinápticos alfa 2 que también indirectamente van a mejorar la conducción serotoninérgica, ¿ya? Y tenemos también algunos medicamentos modernos, y no sé por qué acá los han puesto en rojo, porque son ya medicamentos bastante complejos, que no son IRS, ni la vilazona ni la vortioxetina. Eso es incorrecto en esta gráfica de Lancet, porque tanto vilazona como vortioxetina sí actúan sobre el transportador de serotonina, pero también tienen función presináptica y posináptica, e incluso en áreas específicas del cerebro, que generalmente se dice, teóricamente se ha visto que también hay una discreta mejoría de la función cognitiva en estos pacientes. Generalmente, por ejemplo, los pacientes que se quejan de olvidos, de molestia, no poder pensar, no poder concentrarse, a veces pueden funcionar o puede irles bien con vilazona o vortioxetina. Entró y se fue del mercado. No sé cuánto tiempo se vaya a quedar vilazona también, porque esos son medicamentos significativamente más caros que el resto, ¿no? Y bueno, y también como tienen esa función, han sido diseñados, son mucho más modernos, lógicamente no tienen ese efecto sobre la esfera sexual, que es algo de lo cual se suelen quejar los pacientes. Cuando vemos los famosos metaanálisis, vemos los metaanálisis de redes, vemos que cuando comparamos los antidepresivos, todos son efectivos. Entonces, no es que vamos a dar de frente un dual o el medicamento más caro o el que me lleva al Congreso, sino darle al paciente lo que es de primera línea, lo que es también más asequible, lo que el CIS te está dando, o si estás en la privada, también algo que sea asequible al paciente, no le vas a dar un medicamento que no va a poder comprar, porque recordemos que estos tratamientos son largos, pueden durar años. Entonces, como vemos que no hay diferencia, todos son mejores que placebo, sí hay diferencias en cuanto a la aceptabilidad, es decir, el porcentaje de pacientes o la probabilidad de que el paciente deje el tratamiento por los efectos secundarios, que generalmente con los IRS, que son los de primera línea que ustedes van a tener disponibles, pueden ser efectos, por ejemplo, cefalea, mareos, náuseas, efectos gastrointestinales con diarrea, y generalmente también un porcentaje significativo de pacientes se van a quejar de alteraciones en la función sexual. En las mujeres les reduce significativamente la libido en algunos casos, en los varones principalmente les prolonga el tiempo a la eyaculación, pero en algunos casos también les reduce la libido, ¿ya? Entonces muchas veces el paciente va a venir, muchas veces los varones, ¿no? Vienen pidiendo que se les cambie la medicación, generalmente cuando son ya mayores, tienen 45, 50 años, y dicen que ya están todos tranquilos, todo va bien, están muy bien con el tratamiento, pero no pueden completar la actividad sexual con su señora y eso les está generando problemas, ¿no? Entonces eso, generalmente uno tiene que explicarles al inicio del tratamiento que existe la posibilidad de que tengan esa molestia. Y en caso de que la persona después se queje, o sea, o sea, una causa de repente abandono, tratar de rotar a un medicamento que no tenga esos efectos, ¿no? O que no los tenga tan intensos.
Entonces, algunas guías plantean ya dar el tratamiento de acuerdo a la molestia que tiene el paciente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay especificadores? Entonces vamos a dar el medicamento de acuerdo a las alteraciones que tenga esta persona. Si tiene mucho problema en el sueño, le vamos a dar mirtazapina. De repente puede tener algunas otras molestias, dolor somático, podemos dar, si tiene fatiga, podemos dar duloxetina, bupropión. En algunos casos se ha comparado los IRS contra placebo. Si hay dolor, el dolor sí es algo que podemos ver muchas veces. Generalmente podemos dar duloxetina, venlafaxina o desvenlafaxina. Generalmente el duloxetina va muy bien en estos casos de dolor. Si no hay ninguna comorbilidad, como les dije, dar de preferencia un IRS. En algunos casos se puede dar bupropión, mirtazapina, dependiendo si es que el paciente está bien o no tiene otras molestias. ¿Ya? Y si, dependiendo de las comorbilidades, podemos dar algunos tipos de medicamentos que pueden ir mejor en algunos casos, ¿no? Bupropión en casos de que la persona esté consumiendo mucho tabaco. En caso de abuso de alcohol puede ser sertralina o mirtazapina. Si tiene déficit de atención, el bupropión, que también ha sido usado como tratamiento para estos pacientes. Como les dije, en casos de dolor, generalmente duloxetina, lafaxina, y acá van a ver algunas dosis recomendadas de este grupo de medicamentos. Y bueno, en caso de que sea una persona pues con antecedente de migraña, también se puede dar venlafaxina o duloxetina. Cuando hay problemas gastrointestinales, se ha visto que las personas suelen desarrollar muchas veces constipación también. Y se ha visto que también responden cuando tienen, por ejemplo, colon irritable, a veces, y depresión, le puedes dar paroxetina, fluoxetina o citalopram, es citalopram, lo que hay ahora, y a veces, puede mejorar, pero muchas veces también se ha reportado que no mejora tampoco el dolor abdominal en estos casos, ¿no? Puede mejorar los síntomas de colon irritable, pero no necesariamente el dolor. Bueno, cuando hay pérdida de libido, generalmente se suele indicar bupropión, pero es un medicamento relativamente caro en nuestro medio. A veces se puede cambiar también por mirtazapina, pero el problema con la mirtazapina es que provoca bastante sedación. Bueno, cuando hay incontinencia al estrés, también se puede dar duloxetina. Y bueno, algunas indicaciones cuando hay pacientes que se encuentran en diálisis, que bueno, eso sí se tiene que revisar caso a caso. Eso sí se tiene que incluso monitorizar. Y los efectos secundarios, como ya les había dicho, son muy comunes en los medicamentos antidepresivos y uno tiene que hacer una monitorización cercana, psicoeducar al paciente en la primera cita y también darle la opción de que él pueda elegir de repente el medicamento antidepresivo en la medida de lo posible, ¿no? Incluso en los centros de salud vamos a tener varias opciones, entonces el paciente puede y está en derecho de escoger el tratamiento que va a tomar, ¿no? Como ya les dije, puede ser cefalea, problemas cardíacos que sí tenemos que tener mucho cuidado con citalopram y citalopram, especialmente si es que la persona ya tiene un antecedente, ¿no? De prolongación de intervalo QT, o de repente, y mucho más, si por ejemplo, de repente tiene una persona que por algún motivo le quieren dar clomipramina, también de todas maneras hacer un electrocardiograma antes de iniciar. Si hay sedación, principalmente en adultos mayores, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que vayamos a generar una caída y sea el principio del fin, con una fractura de cadera con ese pacientito. Le trataste de curar la depresión, pero terminó con un problema mucho más severo, ¿no? Como les digo, la sedación, generalmente la mirtazapina es el que genera mayor sedación y tiene un efecto bastante peculiar. A menor dosis genera más sedación la mirtazapina, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en algunos casos, por ejemplo, también amitriptilina puede provocar cierto grado de sedación, hay que tener cuidado en ese aspecto. Y algunos IRS, como puede ser citalopram o paroxetina, a veces se reporta cierto grado de sedación.
alteraciones gastrointestinales, náusea, vómito a la cabeza, constipación, por ejemplo, en pacientes con fluoxetina, paroxetina, sertralina, y en algunos casos genera también hiporexia o incluso anorexia, ¿no? En estos pacientes. La disfunción sexual, ya les dije que es bastante significativa, con los IRS y los duales principalmente, entonces podemos dar otro tipo de medicamentos como puede ser bupropión de elección, sino en algunos casos mirtazapina, como les digo, genera mucha sedación también en ese aspecto, o también algún antidepresivo moderno, ¿no? Como vilazona o ortioxetina, ¿no? El riesgo de convulsiones, con bupropión principalmente. La ganancia de peso es algo significativo en mirtazapina y cualquier medicamento que tenga un efecto significativo antihistamínico, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que damos, que son antihistamínicos, porque van a incrementar bastante el apetito de las personas y también están asociados pues, a alteraciones metabólicas e incremento de peso, ¿ya? Y bueno, y síntomas de retirada, generalmente se suele describir esto cuando uno hace un retiro pues poco elegante del medicamento, ¿no? Lo suspende de un momento para otro o y no hace una titulación al momento de retirar la medicación. Y generalmente los medicamentos más asociados a ellos son paroxetina, venlafaxina y desvenlafaxina, pero en general los IRS son los que más describen eso, ¿no? Que el paciente por X motivos, no sé, que falta su cita, lo que sea, y 1 o 2 semanas está con síntomas ansiosos muy intensos, incluso palpitaciones, pueden incluso llegar a ser cuadros de pánico la semana posterior a que han suspendido abruptamente el tratamiento. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta entre el público. Creo que me he tomado casi 1 hora y 20 minutos. Muchas gracias, doctor, por esta increíble ponencia. Entonces, vamos a esperar algunas preguntas del público, no sé si les parece. Lo pueden enviar, chicos, tanto al chat del doctor o a mi chat o al chat para todos y podemos crear las preguntas.